Desde que Daniel y yo nos conocimos en la universidad, habíamos compartido una obsesión silenciosa por lo oculto en Internet. La mayoría de nuestros compañeros se quedaban en lo superficial, pero nosotros profundizábamos en las capas más oscuras de la red, esa que pocos se atreven a explorar, la Deep Web. Era un mundo de secretos y sombras, y con cada día que pasaba, me sentía más atraído por la idea de descubrir aquello que nadie quería que viera la luz. Una noche, mientras revisábamos foros encriptados y páginas que parecían fantasmas, Daniel me habló de un enlace que había conseguido a través de un contacto anónimo. Se llama Cold Body, dijo con voz casi temblorosa. Es una sala privada, ultra secreta, donde transmiten cosas que nadie debería ver, pero la gente paga para entrar. Su mirada tenía esa mezcla entre miedo y emoción que no pude resistir. Nos sentamos frente a la pantalla, con la habitación en penumbra y solo la luz azulada del monitor iluminándonos. Desciframos la contraseña entre líneas de código y comandos oscuros, con manos que temblaban levemente. Finalmente, accedimos al sitio. Lo que apareció ante nosotros era una interfaz minimalista, un chat en vivo y, al lado, un video con calidad baja pero aterradora. En ese instante comprendí que estábamos entrando en un infierno digital. La transmisión mostraba una habitación fría, sin adornos, donde una figura estaba amarrada. La tensión era insoportable. Podías sentir el miedo, incluso a través de la pantalla, pero lo peor no era eso. Era el chat que bullía con nombres de usuarios que no reconocíamos, pero que interactuaban con la escena, algunos animando, otros burlándose. Lo más escalofriante fue cuando algunos usuarios comenzaron a mencionar sus nombres de usuario, dejando claro que formaban parte del macabro espectáculo. Sentí un escalofrío cuando de repente recibí un mensaje directo. No era un saludo común ni un insulto banal. Era un mensaje que contenía detalles íntimos sobre mí, mi dirección, horarios en que estaba en casa, e incluso detalles que creía solo conocidos por mis amigos más cercanos. El pánico se apoderó de mí. Daniel intentó tranquilizarme, asegurando que era solo una forma de juego para asustarnos, pero yo sabía que no era así. Ese nivel de precisión solo podía venir de alguien que me estaba observando, acechando desde ese mismo oscuro rincón de la red. Volvimos a mirar la transmisión, pero el horror se intensificaba con cada segundo. Las figuras en la pantalla no solo actuaban como asesinos, sino que parecían disfrutarlo, lanzando amenazas y promesas de que nadie podría escapar de ese juego. El chat estaba lleno de comentarios violentos y voces que parecían reírse del terror ajeno. Sentí que mi vida se convertía en una cárcel invisible. Cada sonido en la casa, cada sombra en la pared, me hacía imaginar que estaban allí, vigilando, esperando el momento para intervenir. Intenté desconectarme, cerrar el navegador, borrar el historial, pero sabía que ya no importaba. El virus invisible del miedo había infectado mi mente. Las noches se volvieron largas y sin descanso. Cada vez que mi teléfono vibraba con un mensaje anónimo, mi corazón se aceleraba. El mundo real y aquel virtual se mezclaban de una manera peligrosa. Yo sabía que esa transmisión no solo era una ventana al horror, sino un espejo oscuro que reflejaba lo vulnerable que podía ser cualquier persona que se atreviera a mirar más allá de la superficie de la Deep Web. Mientras tanto, Daniel parecía querer regresar a esa sala, como si buscara alguna explicación, alguna señal de que todo era un montaje. Pero yo estaba demasiado herido, demasiado asustado. Esa noche entendí que hay puertas que, una vez abiertas, no se pueden cerrar y que, en el abismo digital, a veces el verdadero monstruo no es lo que ves, sino lo que descubres de ti mismo cuando crees que estás solo. No podía dejar de preguntarme quiénes eran realmente esas personas detrás de los nombres en el chat y qué tan lejos estaban dispuestos a llegar para controlar a quienes se atreven a mirar. ¿Era solo un juego macabro? ¿O algo mucho peor? La respuesta se ocultaba en la oscuridad de Cold Body, una oscuridad en la que sentía que me estaba hundiendo sin retorno. Las semanas que siguieron fueron un infierno silencioso. Intenté volver a la normalidad, asistir a clases, salir con amigos, pero el peso de lo que habíamos visto y, sobre todo, de lo que había recibido, era una sombra constante sobre mí. Cada vez que encendía el computador, el recuerdo de Cold Body me consumía. Cada vez que me llegaba un mensaje sin remitente, mi pulso se aceleraba. Daniel no dejó de insistir en que volviéramos a la sala. Decía que debíamos entender qué pasaba,
cómo habían conseguido mi información y si había alguna forma de detenerlos. Pero yo ya no tenía la valentía. Mi curiosidad se había convertido en terror. Aún así, una noche, cedí. Abrimos el enlace con cuidado como si entráramos a un templo prohibido y el chat volvió a aparecer, más activo que nunca. Sin embargo, esta vez el ambiente era distinto. Ya no éramos meros espectadores, éramos parte del juego. Un usuario nuevo apareció en la sala con un nombre que me heló la sangre: Cold Watcher. Sus mensajes eran directos, sin emociones, pero cargados de amenazas veladas. Nos recordaba que la transmisión estaba siendo observada no solo por quienes estábamos en la sala, sino por cientos de usuarios ocultos, y que las consecuencias de permanecer ahí eran impredecibles. Cada palabra que escribía parecía sacada de un guión de pesadilla, pero yo sabía que era real. Sentí que mi mundo estaba colapsando. Poco a poco, los mensajes que antes eran anónimos y amenazantes comenzaron a convertirse en algo mucho más personal. Sabemos dónde estás, tu casa está cerca, no escaparás. Los nombres de usuario no solo interactuaban con la escena, sino que parecían jugar con nosotros, obligándonos a quedarnos para ver hasta dónde llegaría esa pesadilla. Intenté desconectarme, cerrar la página, apagar el computador, pero siempre había una nueva ventana que se abría sin que yo la pidiera, con imágenes nuevas, peores, y mensajes aún más íntimos y aterradores. La transmisión mostraba una sucesión de actos horribles, personas siendo mutiladas y asesinadas, con una crueldad que sobrepasaba la lógica. Los agresores parecían ser parte del chat, confirmando que la violencia era real y no un montaje. El horror se entrelazaba con la realidad, y yo sentía que estaba siendo absorbido por esa oscuridad sin fondo. Los días se convirtieron en semanas, y mi paranoia se agravó. Dejé de salir, de hablar con mi familia, y hasta de usar el teléfono. Cada ruido en mi casa me hacía saltar. El temor de ser observado no era solo psicológico, sino tangible. Cada vez que recibía un mensaje, sentía que me estaban llamando, que estaban ahí, esperando un error para atraparme. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuché un leve sonido detrás de la puerta de mi habitación. Mi respiración se aceleró y el pulso me martillaba en las sienes. No había nadie, solo el eco de mi miedo. Intenté racionalizarlo, pero el efecto de Cold Body era demasiado poderoso. Sentí que me estaba consumiendo. Finalmente, una noche, Daniel me convenció de hacer una última conexión. Quizás era mi manera de buscar respuestas o enfrentar el terror que me tenía preso. Ingresamos una vez más a la sala, y la transmisión estaba activa, pero esta vez el entorno era distinto. No era solo un cuarto frío, era un laberinto oscuro, con cámaras que mostraban distintos ángulos y múltiples víctimas. La violencia era aún más gráfica, más cruel. De repente la pantalla del chat explotó en mensajes que parecían escritos solo para mí. Un usuario llamado El Arquitecto comenzó a revelar detalles de mi vida que nadie podía conocer. Hablaron de mis miedos más profundos, mis secretos, y hasta de mis sueños rotos. Sentí que esa voz digital podía atravesar mi piel y conocer mi alma. Entonces, la pantalla se volvió negra, y apareció un mensaje que decía: «El juego acaba de comenzar». En ese momento, comprendí que Cold Body no era solo una transmisión, sino un portal hacia un infierno personal, donde el miedo era la moneda de cambio y la privacidad, un mito olvidado. Daniel desapareció poco después sin dejar rastro. Nadie supo de él. Yo sigo aquí intentando olvidar, intentando huir de un enemigo invisible que vive en las sombras de la Deep Web, esperando la próxima transmisión en vivo, la próxima llamada, el próximo mensaje que me recuerde que estoy atrapado en un juego del que no puedo escapar. En la penumbra de su cuarto, bajo la luz azulada del monitor, Julián navegaba sin descanso por Silk Road, ese oscuro mercado digital donde lo ilegal era moneda corriente y el anonimato una promesa difusa. Había aprendido a moverse entre capas y protocolos que pocos entendían, convencido de que la seguridad era absoluta, que sus compras, bien cuidadas y disfrazadas, nunca serían rastreadas. Pero esa noche, cuando su teléfono vibró con la notificación de un mensaje directo en Twitter, todo cambió. El mensaje era simple pero desgarrador en su precisión. Sabemos quién eres. Conocemos a tus padres, tus profesores, tu rutina diaria. Deja de comprar o lo contaré todo a la policía. La cuenta desde la que le escribían no tenía nombre, ni foto, ni seguidores.
un espectro digital en la inmensidad de la red social. Julián sintió un escalofrío helado recorrer su espalda, una mezcla de incredulidad y pánico que empezó a carcomer su mente. ¿Cómo podían saber tanto? ¿Quién lo estaba vigilando? Bloqueó la cuenta al instante, esperando que con eso todo terminara. Pero el miedo ya se había instalado. Cada sonido fuera de su habitación, cada notificación inesperada, lo hacía saltar. La paranoia se convirtió en una sombra constante. Sabía que en Silk Road, donde la ilegalidad es norma, el chantaje era una moneda más de cambio. Pero no esperaba que alguien tuviera acceso a su vida fuera del teclado. Las horas se convirtieron en días, y Julián empezó a revisar obsesivamente su historial digital, buscando alguna pista, un agujero por donde ese espectro invisible pudiera haber entrado. Sin embargo, todo parecía intacto, salvo esa certeza inquietante. Alguien más sabía de él, y no se detendría hasta destruir su vida o forzar un pago. No podía acudir a la policía, eso sería admitir su culpa y exponerse a consecuencias legales. El chantajista jugaba con su silencio, con su miedo. Aislado y vigilado, Julián comprendió que la Deep Web no era solo un mercado, sino un espejo oscuro de sus propios secretos, un laberinto sin salida donde cada paso puede ser observado y cada error explotado. La red que creía segura había tejido su trampa, y él estaba atrapado en ella, sin poder escapar. Pasaron semanas desde aquel primer mensaje. Julián vivía en un estado perpetuo de alerta. Las noches sin dormir se multiplicaban, y la rutina diaria se desdibujaba en una neblina de ansiedad. Cada vez que su teléfono vibraba, su corazón se aceleraba con el temor a recibir otro mensaje de aquel desconocido que lo tenía bajo su yugo invisible. Intentó cambiar sus hábitos. Desinstaló aplicaciones, modificó contraseñas, borró historiales, creó nuevas cuentas anónimas para intentar despistar al chantajista. Pero nada funcionaba. Poco a poco los mensajes comenzaron a llegar en distintos formatos, no solo en Twitter. Correos electrónicos anónimos, mensajes en foros oscuros, incluso llamadas telefónicas donde nadie respondía cuando Julián contestaba. Lo más aterrador era la precisión de la información. No solo sabían los nombres de sus padres, sino dónde trabajaban, el nombre de su escuela secundaria, detalles íntimos que nadie debería conocer fuera de su círculo cercano. Cada nuevo dato era como una daga que abría su paranoia en canal. Julián dejó de salir con sus amigos, evitó hablar con su familia, temeroso de que alguien pudiera estar espiándolo en su propia casa. El chantajista no pedía dinero explícitamente al principio. La amenaza era clara: deja tus compras o te haré caer. Pero el silencio del agresor también era una tortura. Julián no sabía cuándo, ni cómo, ni con qué intención actuaría. Un día, al borde del colapso, Julián decidió buscar ayuda en la única persona en quien confiaba: Daniel, un viejo amigo experto en seguridad informática y que conocía bien la Deep Web. Daniel escuchó atento, revisó sus dispositivos, buscó pistas en la red oscura, pero no encontró rastros claros del chantajista. Sin embargo, le advirtió que en ese mundo la información es poder, y perder el control sobre ella puede ser fatal. Esto no es solo un juego, Julián. Alguien tiene acceso a algo que tú no controlas. Si te lo cuentan todo, no solo perderás tu libertad, sino que tu vida social y profesional quedarán destruidas, le dijo con voz grave. Mientras tanto, los mensajes se intensificaron. El chantajista comenzó a enviar fotografías que Julián reconocía, imágenes tomadas desde la ventana de su cuarto, de la puerta de su casa, incluso un vídeo corto donde aparecía Julián caminando por la calle. La realidad se volvió insoportable. La frontera entre lo digital y lo físico se desvaneció. Una noche, después de revisar por enésima vez su teléfono, Julián recibió un mensaje diferente. No era una amenaza, sino una invitación. Ven a hablar conmigo. Te prometo que no pasará nada malo si vienes solo. Aterrorizado pero decidido a acabar con ese infierno, Julián aceptó. Lo que nadie esperaba fue que esa cita sería el desenlace de una red mucho más grande y compleja, un entramado de secretos, traiciones y poderosos intereses en las sombras de la Deep Web. Porque el chantajista no era un simple troll ni un hacker aficionado, era alguien con acceso a información privilegiada, alguien que sabía jugar con la mente y las emociones. Julián llegó a un café en un barrio abandonado, con el corazón en la garganta. Al entrar vio a una figura encapuchada que lo esperaba en una mesa apartada.
La persona levantó la mano señalando un pequeño dispositivo USB sobre la mesa. «Aquí está todo lo que sabes que tengo sobre ti, y mucho más», dijo con voz modulada. Confundido y temblando, Julián tomó el USB. En ese momento el encapuchado levantó la capucha. No era un desconocido, sino alguien muy cercano, alguien que Julián nunca habría sospechado. Daniel. La traición fue un golpe brutal. Daniel confesó que todo había sido un experimento para probar los límites de la vigilancia digital, una investigación personal que se había salido de control. Había usado datos reales y falsos para manipular a Julián, observar su reacción y estudiar el miedo como arma. Pero la obsesión lo llevó a seguir y aumentar el chantaje más allá de lo planeado. Julián sintió que su mundo se desmoronaba. La confianza, la seguridad, todo había sido un juego cruel. Sin embargo, decidió enfrentarlo y usar la información del USB para defenderse. Con ayuda de contactos en la Deep Web, logró rastrear los movimientos de Daniel y exponer su red de chantajes. La historia de Julián se convirtió en una advertencia para muchos usuarios. La Deep Web no es solo un refugio para la ilegalidad, sino un espacio donde la vulnerabilidad humana puede ser explotada con ferocidad. Y en ese laberinto de sombras la verdad puede ser la mayor amenaza. Nunca pensé que el ocio, el dinero y la curiosidad serían una combinación tan letal. Me había acostumbrado a tenerlo todo: acceso, poder, privacidad. Desde el aislamiento de mi apartamento en la cima de un rascacielos, donde ni el sonido de la calle me alcanzaba, podía navegar por cualquier rincón de Internet, incluso los que decían que no existían. La Deep Web era mi parque de diversiones secreto. Ya no me sorprendían los foros de armas, ni los mercados de pasaportes falsos, ni siquiera los chats donde los rostros eran reemplazados por iconos de calaveras y nombres cifrados. Pero aquella maldita noche decidí ir más allá. Todo empezó con un mensaje privado en uno de los canales cifrados que frecuentaba. El remitente era anónimo, no tenía reputación en el foro, ningún historial. Solo un mensaje directo que decía: para los que creen que ya lo han visto todo, $500, una hora, una transmisión real. La anaconda no es un mito. Abajo, un código QR y una dirección de Bitcoin. Ni siquiera estaba acompañado de una imagen. Solo esas palabras y una firma que se autodestruía después de 10 segundos. No sé por qué lo hice. Fue automático. Escaneé el código y envié los $500 como si estuviera comprando una entrada para un espectáculo privado. 30 minutos después, la pantalla de mi portátil, siempre encriptado con múltiples capas de protección, cambió. La transmisión comenzó sin advertencia ni sonido inicial. Solo una cámara fija, con calidad borrosa, que mostraba una habitación mal iluminada por luces rojizas y una especie de lámpara colgante que oscilaba levemente. En el centro de la sala, una figura humana colgaba boca abajo, con los tobillos atados por gruesas correas de cuero conectadas al techo. Era una mujer, joven, desnuda. Su cabello oscuro caía como una cortina hasta el suelo y su cuerpo se agitaba suavemente, inconsciente o profundamente sedado. Mi primer impulso fue cerrar la ventana, apagar el equipo, pero no lo hice. Me quedé mirando, incapaz de parpadear, sintiendo cómo el horror comenzaba a empujarme al borde del vómito. La cámara tembló. No, no era la cámara, era el suelo. Algo se movía, arrastrándose. Desde una esquina apenas iluminada surgió una silueta. No era humana. Su desplazamiento era lento, denso, húmedo. La piel oscura y brillante del reptil reflejaba la luz rojiza como una serpiente salida del infierno. Era enorme. No puedo describirlo de otro modo. Medía, fácilmente, más de 7 metros. Era una anaconda. Una real. No un CGI barato, no una animación de foro. Sus movimientos eran orgánicos, auténticos. Se deslizaba con un propósito, con hambre. La mujer, aún inconsciente, giró lentamente mientras la anaconda se acercaba. No había sonido. Solo la imagen temblorosa y el zumbido bajo que salía de mis propios altavoces, quizás un residuo del ruido blanco de la transmisión. El animal se colocó justo debajo de ella, y durante unos segundos, ambos quedaron inmóviles, como si el tiempo se hubiese detenido. Luego comenzó. La serpiente se elevó, apoyando parte de su masa en una especie de estructura de madera que antes no había notado. Se acomodó, abrió lentamente su mandíbula. Más allá de lo que creí físicamente posible,
y la colocó contra la cabeza de la mujer. Fue entonces cuando ella despertó. No gritó. Fue peor. Soltó un gemido húmedo, una mezcla de pánico y confusión, y empezó a sacudirse. Pero estaba firmemente atada. La anaconda la envolvió con parte de su cuerpo, sujetándola como si fuera un trozo de carne destinado al sacrificio. Yo no podía apartar la vista. Tenía la mano en el mouse, temblando. El sudor me corría por la frente y mi corazón retumbaba como un tambor de guerra. Era como presenciar una ejecución en cámara lenta. Cada minuto era más angustiante que el anterior. Su rostro, al principio inexpresivo, comenzó a distorsionarse con el dolor, con la comprensión. Y yo fui cómplice. Pensé en desconectarme. Pero ¿de qué hubiera servido? Ya había pagado. Ya lo había permitido. Formaba parte del círculo de observadores silenciosos que, como buitres, se alimentaban de la miseria de otros por pura curiosidad. Me sentí asqueado, no solo por la escena, sino por mí mismo. La transmisión continuó. Minuto tras minuto. No voy a describir los detalles de lo que vi. No quiero. Lo que ocurrió después es algo que ni siquiera la peor pesadilla podría recrear. Todo lo que puedo decir es que cuando finalmente se hizo el silencio, cuando todo se detuvo, la pantalla mostró un mensaje en letras blancas. Gracias por mirar. Ya formas parte del nido. Cerré el portátil. Lo apagué. Lo destruí al día siguiente. Martillo, fuego, ácido, todo. Bloqueé las direcciones. Eliminé mis cuentas. Vendí los discos duros. Pero el recuerdo no se puede borrar. Vuelve cada noche. En el reflejo del espejo. En los sueños donde escucho el arrastrar húmedo de esa criatura. En la culpa. No sé quién estaba detrás. No sé si era real o no. Tal vez fue una puesta en escena elaborada. Pero si lo fue, era demasiado perfecta. Y si no, entonces soy parte de algo más oscuro de lo que jamás imaginé. Algo que no se borra con un formateo ni con arrepentimientos tardíos. No volví a entrar a la Deep Web. No volví a hablar del tema. Hasta ahora. Durante semanas me convencí de que había sido una alucinación inducida por el insomnio. Una pesadilla fabricada por mi propia mente, saturada de estímulos digitales y contenido retorcido. Me repetía una y otra vez que no era posible montar algo así. El coste de una anaconda real, las instalaciones, el mantenimiento, todo apuntaba a una farsa. Pero cada vez que intentaba desmentirlo, recordaba la mirada de aquella mujer. No era actuación, era pánico puro, humano, sin filtros, y ese gemido, ese que no tiene forma ni idioma, aquel que se escapa cuando uno comprende que no hay salida. Empecé a tener síntomas físicos, náuseas al despertar, insomnio, una fobia repentina a la oscuridad. Me alejé de todo. Dejé de ir a reuniones, de contestar llamadas. Incluso mi propio reflejo comenzó a parecerme extraño. Me había convertido en un espectador de mí mismo, igual que fui espectador de esa transmisión. Y lo peor es que parte de mí sentía que aún quedaba algo más. Como si aquella transmisión no hubiese terminado del todo. Una madrugada recibí una notificación que no debería haber llegado. Había formateado todo, cambiado de equipo, de red, incluso de ciudad. Pero ahí estaba, un mensaje emergente, en una ventana sin remitente, sin título. Solo un texto que decía, el nido crece. Tú lo alimentaste. Lo cerré de inmediato, pero no desapareció. Cada vez que encendía el dispositivo, cada vez que abría una aplicación reaparecía. A veces, en medio de un correo importante. Otras, mientras intentaba ver una película. Siempre con el mismo mensaje, como un parásito adherido a mi sistema operativo, imposible de erradicar. Contacté a expertos en ciberseguridad. Todos me dijeron lo mismo. No había rastro del mensaje, ni archivo alguno vinculado, ni malware detectado. Era como si no existiera. Como si el virus estuviera instalado en mí. Comencé a investigar de nuevo, con miedo, con vergüenza, con ese deseo contradictorio que mezcla culpa y necesidad. Quería saber si alguien más había visto la transmisión, si era parte de una serie, de un culto, de algo más grande. Recorrí foros olvidados, hilos enterrados en capas oscuras del Internet, y comencé a notar un patrón. No se hablaba de la anaconda, pero sí de algo que llamaban la cadena de vida. Al parecer, era un canal cerrado, accesible solo por invitación y mediante pagos iniciales que superaban los $500. Se rumoreaba que las transmisiones no eran siempre letales. Algunas eran de tortura, otras simplemente bizarras.
pero todas tenían un tema en común, un espectador que pagaba para mirar, solo uno por sesión, y todos los que alguna vez vieron algo, recibían después la marca, un mensaje, una frase, una advertencia. Ya formas parte del nido. El término nido apareció en múltiples relatos, siempre con variaciones. Algunos decían que era una organización, otros que era un ser, un ente que necesitaba ser alimentado no con cuerpos, sino con ojos, con atención, con energía mental. Otros más delirantes hablaban de la conexión simbiótica entre el espectador y el acto, como si cada transmisión sirviera para vincular al observador con algo que vivía al otro lado de la pantalla, algo que despertaba con cada visualización. Seguí indagando. Me conecté desde redes públicas, con máquinas prestadas, con proxies en cadena. Evitaba estar demasiado tiempo, pero aún así me arriesgaba. Había una parte de mí que necesitaba entender, necesitaba una explicación racional. La encontré, o al menos, una pista. En un foro cifrado de habla rusa, alguien había publicado un archivo comprimido bajo el título Serpentaria.mp4. Lo descargué con las manos temblorosas. Dentro había una grabación distinta. Mismo estilo visual, misma iluminación, misma cámara estática. Pero esta vez no era una mujer suspendida, era un hombre. Estaba sentado, encadenado a una silla. A su lado, un tanque de vidrio. Dentro, una anaconda más pequeña, pero activa. La grabación estaba sin audio, pero se veía en la esquina inferior izquierda una cuenta regresiva. Cuando llegó a 0, una compuerta del tanque se abrió. La transmisión se detuvo, no mostraron el desenlace. Solo apareció, como antes, una frase. Gracias por mirar, alimentaste al ojo. Esa noche no dormí, pero hubo algo peor. Al día siguiente, en la puerta de mi apartamento, alguien dejó un sobre, sin remitente, sin marcas postales, solo mi nombre escrito con marcador negro. Dentro había una foto, una captura de pantalla. Yo mirando la transmisión de la mujer, justo en el instante en que su rostro comenzaba a torcerse por el miedo. En la esquina inferior de la imagen, escrito con sangre o algo que lo imitaba, un mensaje: eres el próximo transmisor. A partir de ese momento, ya no se trataba de un video. Se trataba de mí, de lo que había hecho, de lo que había permitido. Había cruzado una línea, y algo, sea digital o no, me había seguido desde el otro lado. Intenté denunciarlo. Llamé a las autoridades, incluso fui a una estación de policía con la absurda esperanza de que alguien creyera mi historia. Me escucharon por cortesía, como quien escucha a un lunático. Me preguntaron si tomaba medicación, si tenía historial de paranoia. Nadie se tomó en serio la frase: vi a una mujer devorada en vivo por una anaconda en la Deep Web. Y lo peor era que yo tampoco sabía si era real. No podía demostrarlo. No tenía pruebas. Ni siquiera tenía el equipo desde el cual accedí. Todo había sido destruido. Volví a casa con un vacío aún más grande. Me encerré durante días. Tapé los espejos, desactivé cámaras, micrófonos, sensores. Vivía como un ermitaño paranoico en mi propio hogar. Hasta que un día se encendió la televisión por sí sola. Era una pantalla negra. Luego, ruido blanco. Luego mi rostro, grabado desde una cámara que yo no había instalado. Aparecía dormido, boca abierta, torcido en el sofá. Luego otro ángulo desde la cocina. Luego desde el baño. Todas tomadas desde dentro de mi propio departamento. Yo no había autorizado nada. No había dispositivos inteligentes. No había cámaras conectadas. Y sin embargo, alguien o algo me observaba. La imagen cambió. Ya no era yo. Era la misma habitación roja. La misma lámpara. La misma anaconda. Pero esta vez, no había una víctima colgando del techo. Había un espacio vacío. Como si la habitación estuviera esperándome. Y entonces apareció el mensaje final más claro que nunca. Todo lo que ves, un día será lo que transmites. Hoy pagaste por mirar. Mañana, alguien pagará por ti. Entré en pánico. Busqué cámaras ocultas. Revisé los enchufes, los techos, incluso destripé los muebles. No encontré nada. Pero en mi buzón, ese mismo día, había un sobre nuevo. Dentro, un solo objeto. Un pendrive rojo, sin marcas. Lo conecté a una laptop que compré solo para eso. En efectivo y fuera de todo rastro. Al abrir el único archivo, comencé a entenderlo todo. Era un video. Pero no era un video de otra víctima. Era una grabación de mí, sentado frente al monitor.
observando con los ojos abiertos, reflejando en mis pupilas la figura de la anaconda. Y luego aparecía una cuenta regresiva. Comenzaba desde 72 horas. Al llegar a 0, la pantalla se cortaba y aparecía una nueva ventana. Transmisión confirmada, espectadores en cola 418. No dormí esa noche, ni la siguiente. Sabía lo que significaba. Me iban a transmitir. Yo sería la próxima experiencia. No sabía si me matarían, si me torturarían, o si simplemente me exhibirían. Pero sabía que ya no había escapatoria. Mi rostro, mi culpa, mi curiosidad, todo eso ya era parte del archivo. Y alguien en alguna parte del mundo ya había pagado para verme. Con desesperación, traté de rastrear la señal, volví a foros. Escribí bajo seudónimos. Pregunté por el nido, por la cadena de vida, por cualquier rastro que me llevara a ellos. Finalmente alguien me respondió. Su usuario era Sphex 3000, y su mensaje fue claro. No se puede salir, solo puedes elegir cómo aparecerás. Dormido o despierto, drogado o consciente, cuerda o colgado. La cuenta regresiva en mi mente no se detenía, ni siquiera en mis sueños. Cada segundo era un paso más hacia esa habitación roja. Comencé a alucinar, escuchaba el siseo, incluso cuando no había sonido. Veía la forma de la anaconda reflejada en las sombras de mi sala. Me sentía observado todo el tiempo, incluso en la ducha, incluso con las luces apagadas. Y entonces entendí la verdadera esencia de la transmisión. No se trataba de lo que veías, se trataba de lo que consentías. La Deep Web no solo es un espejo de lo prohibido, sino también un mecanismo de intercambio. Quien observa queda marcado. Quien paga se convierte en deuda. Y toda deuda tarde o temprano se cobra. Esa noche dormí con ropa cómoda, limpia, como si fuera a ser visitado. Preparé la casa, limpié todo. Abrí la ventana, dejé la puerta sin seguro. Me senté en el sofá, miré al techo y apagué las luces. Esperé. La pantalla del televisor se encendió sola. En la habitación roja el espacio ya no estaba vacío. Era yo, suspendido boca abajo, con la anaconda aproximándose. Y entonces lo comprendí. La transmisión nunca fue solo una historia aislada. Era una cadena, un ciclo. Alguien me había mirado. Ahora alguien más estaba mirando. Y en ese exacto momento, en algún rincón oscuro del mundo, una persona acababa de pagar $500 por mí. Desde un pequeño pueblo donde el ruido del mundo parecía lejano, un joven decidió internarse en un territorio oscuro y digital, la Deep Web. La curiosidad, mezclada con la necesidad y el atrevimiento, lo llevó a buscar algo que jamás habría encontrado en su comunidad apacible. Descubrió un mercado oculto, uno de esos lugares donde se intercambian sustancias y secretos, lejos de los ojos de la ley. Allí compró anfetaminas con la esperanza de hallar escape y energía en un polvo que llegaría directo a su puerta. La transacción fue rápida, con un pago en bitcoins y la promesa de un envío seguro y anónimo. Sin embargo, al recibir el paquete, la ilusión se quebró al abrirlo. Las pastillas tenían un aspecto raro, un olor fétido y una textura que no correspondía a ninguna droga que conociera. Al probar una, la amargura le recorrió la boca y un sabor metálico y áspero le dejó un mal presentimiento. Investigando un poco más con ayuda de foros clandestinos, entendió que algo estaba muy mal con ese pedido. Entonces decidió contactar al vendedor a través de los canales seguros que el mercado proveía, enviando un mensaje cargado de sospechas y reclamaciones. La respuesta fue perturbadora y directa, sin el menor atisbo de arrepentimiento ni excusa falsa. El vendedor confesó haber eliminado al proveedor original, un hombre que se había convertido en problema. Lo más inquietante fue la revelación de que para fabricar esas pastillas había utilizado restos humanos, carne, huesos pulverizados y fragmentos que eran parte del cuerpo de esa persona. Harina de hueso, le llamó, con una mezcla de burla y amenaza. El joven sintió un frío intenso al leer esas palabras, sintiendo que la línea entre el mundo virtual y la realidad se desdibujaba peligrosamente. El mensaje siguiente le indicaba que su ubicación no era un misterio, que conocían su dirección exacta, que estaban cerca. La paranoia empezó a calar en su piel como una sombra implacable, porque en ese universo sin reglas ni moral, el terror no se limitaba a las pantallas. Podía ser real, cercano, incluso mortal.
Cada ruido en la calle, cada paso en la noche parecía el preludio de un encuentro fatal. Intentó desconectarse, borrar pistas, cambiar hábitos, pero la amenaza digital se volvió una prisión invisible y constante. En ese laberinto de miedo y soledad, el joven se enfrentaba a la horrible certeza de que en la Deep Web no solo se trafican drogas o datos, sino que hay monstruos disfrazados de vendedores y usuarios, capaces de convertir el horror más extremo en mercancía. Y en medio de la oscuridad, la pregunta más aterradora permanecía sin respuesta. ¿Quién está realmente detrás de esa pantalla y hasta dónde llegará para hacer valer su control? La noche se volvió una enemiga silenciosa. Cada vez que el joven apagaba la luz de su habitación, sentía que algo observaba desde afuera, más allá de la ventana o en las sombras del pasillo. Las palabras del vendedor resonaban en su mente, no solo como un mensaje, sino como una amenaza palpable. El temor no se limitaba a la pantalla del computador. Se había convertido en una presencia constante, un peso en el aire que lo acompañaba a cada paso. Intentó buscar ayuda en el anonimato de la Deep Web, buscando foros, grupos o usuarios que pudieran haber vivido algo similar. Sin embargo, la mayoría de las respuestas eran escuetas, llenas de advertencias y consejos para evitar llamar la atención de quienes dominaban esos rincones oscuros. Nadie quería ser señalado ni meterse en problemas con una figura que claramente ejercía un poder violento y oculto. La paranoia se hizo más intensa. Cada sonido inusual, un golpe en la puerta, el crujir del piso, lo hacía sobresaltarse. Se preguntaba si alguien realmente estaba allí, a pocos metros de él, vigilando, esperando el momento oportuno. La lógica luchaba por imponerse, pero la irracionalidad ganaba terreno, como si el miedo fuera un virus que infectaba sus pensamientos. Al día siguiente, decidió tomar precauciones extremas. Cambió las cerraduras, instaló cámaras, incluso apagó por completo sus dispositivos electrónicos. Pero nada parecía suficiente para detener la ansiedad que lo carcomía por dentro. La sensación de vulnerabilidad crecía con cada hora que pasaba, como si estuviera atrapado en una trampa invisible que él mismo había ayudado a armar. Los mensajes del vendedor continuaban, cada vez más crípticos y perturbadores. No solo confirmaba saber dónde vivía, sino que insinuaba movimientos cercanos, detalles sobre sus rutinas que solo alguien observándolo podría conocer. La distancia entre el mundo virtual y la realidad se desvanecía, borrando la frontera que normalmente ofrece la seguridad del anonimato digital. Algunos días el joven llegó a cuestionar su cordura. ¿Era todo parte de un juego macabro o realmente alguien se encontraba acechándolo? Se sentía atrapado, sin a quién recurrir, con la certeza de que la Deep Web no solo le había vendido drogas adulteradas, sino que había abierto una puerta al horror más inesperado. Mientras tanto, la comunidad en línea seguía siendo un reflejo oscuro y caótico. Otros usuarios compartían historias parecidas, pero nadie tenía una solución clara. El joven comprendió que había entrado en un juego del que no podía escapar fácilmente. Un juego donde las reglas las dictaba alguien dispuesto a traspasar cualquier límite. Los días se convirtieron en una pesadilla interminable. La vigilancia invisible se hacía cada vez más evidente. Sombras que no estaban antes, pasos que parecían acercarse, y susurros que el viento traía con el frío de la noche. El joven ya no sabía en quién confiar, ni siquiera en sí mismo. Había roto el pacto tácito de anonimato que creía protegerlo, y ahora el monstruo digital lo cazaba sin piedad. Una noche, mientras revisaba sus mensajes una vez más, encontró un archivo adjunto. Era un video. Con manos temblorosas lo abrió. La pantalla mostraba un lugar oscuro, un sótano húmedo donde, a la tenue luz, se distinguía algo que heló su sangre. Un cuerpo desmembrado, con la carne parcialmente comida, mientras una voz pausada y burlona explicaba en detalle cómo se fabricaban esas pastillas macabras, usando harina de hueso, literalmente hecha de restos humanos. El terror alcanzó su máxima expresión cuando, al finalizar el video, apareció una imagen fija de la fachada de su propia casa, tomada desde un ángulo que solo alguien con acceso cercano podría obtener. El mensaje era claro y aterrador. Estoy aquí, no me encontrarán hasta que yo lo decida. El joven comprendió entonces que había cruzado un umbral sin retorno, que la Deep Web no era solo un lugar de mercados y secretos, sino un reino donde la oscuridad real se escondía tras las pantallas. Su vida cambió para siempre, atrapada en una red de miedo y control.
sin saber cuándo ni cómo acabaría aquella pesadilla. Trabajaba como técnico informático desde casa, algo rutinario pero cómodo. Mis días transcurrían entre tickets de soporte, configuraciones de red y formateos sin fin. Pero por las noches, cuando la pantalla ya no mostraba correos ni clientes frustrados, me sumergía en lo que realmente me intrigaba, los rincones ocultos de Internet. No por morbo, al menos no al principio, sino por esa mezcla de curiosidad técnica y deseo de entender los límites de lo que no se ve. Fue en una de esas noches, en 2014, cuando todo comenzó. La Deep Web ya era conocida como el hogar de mercados como Silk Road, foros ilegales y todo tipo de leyendas urbanas digitales. Pero yo no buscaba drogas ni armas. Mi interés era más arqueológico. Quería explorar las estructuras abandonadas del Internet, los foros muertos, los sitios imposibles de rastrear, los códigos ocultos entre líneas de HTML viejas y oxidadas. Una cadena de enlaces rotos me llevó a una página llamada Cuerpos de Luz, alojada en un dominio .onion al que solo llegué tras atravesar 3 capas de proxies, una puerta cifrada con PGP y un aviso que decía: solo los ojos limpios soportarán la revelación. Los demás caerán a pedazos. No tenía un diseño moderno. Fondo negro, letras rojas vibrantes y una imagen estática de una figura encapuchada frente a un círculo de fuego. Parecía una broma de mal gusto o una imitación barata de las creepypastas de moda. Pero el sitio no tenía enlaces externos, ni botones sociales, ni siquiera metadatos. Solo un reproductor de video incrustado al centro de la pantalla. El título del video era simple: La puerta se abre. Ninguna descripción, ningún botón de descarga. Solo un play. Y lo presioné, porque la curiosidad, para alguien como yo, es un virus sin cura. El video comenzó sin introducción. Una cámara fija de baja calidad enfocaba un altar rudimentario en una sala de concreto. Se escuchaba un zumbido, como el de un generador o un ventilador viejo. Frente al altar, un hombre desnudo, atado de pies y manos, respiraba con dificultad. Estaba vivo. Sus ojos giraban frenéticos, como si supiera lo que iba a ocurrir. Detrás de él emergió un hombre enmascarado, alto, vestido con una túnica negra con símbolos que parecían mezclas de alfabetos arcaicos. Hebreo, cirílico y algo que no reconocí. No decía palabra. Solo se acercó al altar y levantó un cuchillo curvo. El primer corte fue en la mejilla. El grito fue real. No había efectos. No había cortes de edición. La sangre era espesa, viva, manchaba la cámara. El video no tenía música, solo el sonido del metal abriendo carne y los gemidos desgarrados del hombre. El encapuchado parecía seguir un ritual preciso. Cortaba, murmuraba algo en un idioma extraño, luego hacía pausas exactas. Como si cada herida tuviera un propósito simbólico. Cerré el reproductor de inmediato. Me quedé inmóvil con la sensación de tener las manos sucias aunque no hubiera tocado nada. Respiraba agitado, pero cometí el error de volver. Al día siguiente, como si algo me empujara. El video aún estaba allí, pero ya no era el mismo. Ahora mostraba otra escena. Esta vez al aire libre. Era de noche. Había antorchas clavadas en el suelo formando un círculo y colgados de árboles varios cuerpos sin cabeza. Uno aún se movía ligeramente. En el centro, una figura femenina era arrastrada con una soga al cuello. El mismo encapuchado apareció, levantó la cabeza decapitada de otro cuerpo y comenzó a recitar algo mientras la levantaba al cielo. La cámara temblaba levemente, como si alguien lo estuviera grabando en vivo. Esa fue la primera vez que me di cuenta. El reproductor no tenía controles de tiempo, no podía retroceder, no podía pausarlo. No era un video, era una transmisión. A partir de ese momento, el sitio cambió. Ya no era solo un video perturbador. Empezó a mostrar textos, frases en latín o algo que lo imitaba. Citas sobre la purificación del alma a través del fuego y la carne, sobre el renacimiento del cuerpo por medio del sacrificio. Abajo, apareció una casilla para dejar tu correo. Solicita tu iniciación. No lo hice, por supuesto, pero desde ese día empecé a notar cosas raras en mi equipo. Mi webcam se encendía sola por las noches. Encontré procesos en segundo plano que no recordaba haber instalado. Un archivo llamado purificatus.log apareció en mi escritorio. Cuando lo abrí estaba vacío, pero el peso del archivo era de 666 kilobytes exactos. Intenté borrarlo. No pude. Reinicié el equipo.
El archivo estaba en el mismo lugar. Pensé que estaba perdiendo el juicio, que todo era una especie de performance o truco psicológico. Fui a buscar en foros de ciberseguridad y grupos de investigadores de la Deep Web. Nadie conocía cuerpos de luz, ninguna mención. Ni en Reddit, ni en 4chan, ni en foros ocultos. Nada. Una noche recibí un correo sin asunto, sin remitente visible. Solo contenía una frase: ya has visto, ahora debes decidir. Desde entonces, cada vez que abría mi navegador, sin importar el sistema operativo, sin importar si usaba otra máquina, el primer sitio que cargaba automáticamente era el mismo, una imagen fija de una puerta negra entreabierta. Y la frase debajo: la puerta se abre para quien ha visto. Durante días evité la computadora, la dejé desconectada, no respondí correos, no navegaba. Pero bastó con volver a conectarla una sola vez para que todo se reanudara. No importaba el navegador, ni siquiera el sistema. Aún reinstalando el sistema operativo desde cero, la imagen de la puerta negra volvía a aparecer, incluso en modo seguro. Lo más inquietante fue cuando dejé de usar mi computadora por completo y encendí un viejo portátil que tenía guardado desde hacía años. No tenía conexión a Internet. No tenía Wi-Fi. Solo era un aparato obsoleto al que ni siquiera le funcionaban bien las teclas. Lo prendí por desesperación, como si se tratara de una máquina segura, aislada. Pero al encenderlo, antes de que el sistema siquiera cargara, la pantalla se puso en negro, y ahí estaba de nuevo. La puerta. No había lógica. Lo sabía. Eso escapaba incluso a mis conocimientos técnicos. No era un virus. No era malware. No era una transmisión normal. Era algo que había trascendido la tecnología. Algo que se había instalado en mí. Mis sueños comenzaron a contaminarse. Soñaba con túnicas negras, con cánticos en lenguas muertas. A veces despertaba con el olor a sangre seca en la nariz. Otras, con las manos entumecidas, como si hubiese estado sujetando algo por horas. Una noche me levanté de golpe y me encontré de pie frente al espejo del baño. Tenía el rostro cubierto de ceniza. No sabía cómo había llegado allí. Volví al sitio, no por voluntad, sino porque ya no podía evitarlo. La página ahora mostraba un nuevo apartado. Transmisión en vivo, selección. La cámara mostraba una habitación oscura con una persona atada a una silla. Parecía dormida o inconsciente. La cámara estaba fija, como si esperara. Entonces, apareció un mensaje sobre el video, como una encuesta emergente. ¿Debería el elegido ser purificado esta noche? Sí. No. No toqué nada. Cerré la ventana. La volví a abrir. La pregunta seguía ahí, esperando. Apagué el módem. Cerré el equipo. Me fui a dormir con una sensación de peso en el pecho, como si hubiera inhalado humo invisible. A la mañana siguiente, al revisar mi correo, encontré un nuevo mensaje, esta vez con un asunto claro. Gracias por tu silencio. Tu neutralidad ha sido aceptada. El video había cambiado. La misma habitación, pero vacía. Solo un charco de sangre. Intenté denunciar el sitio. Usé herramientas del gobierno, contacté a foros de denuncia anónimos, incluso envié un mensaje a un viejo conocido del FBI que conocí cuando trabajaba en ciberseguridad empresarial. Pero nadie me creyó. O peor aún, nadie me respondió. Las semanas pasaron y mi vida empezó a desmoronarse. Comenzaron los sonidos. Gritos ahogados a través de los audífonos incluso cuando estaban desconectados. Ruidos de pasos detrás de mi silla. Una vez vi una sombra en el reflejo del monitor, y no era mía. Me encerré. Dejé de salir. Me alimentaba mal. Adelgacé tanto que apenas me reconocía, pero no podía dejar de ver. Algo me impulsaba a seguir entrando al sitio, cada vez más degradado, más sucio, con transmisiones aún más atroces. En una de ellas vi algo que me quitó el aliento, a mí mismo. Estaba sentado en una silla frente a una mesa. Alguien grababa desde atrás. Yo no hablaba, solo estaba ahí, quieto, como esperando algo. Pero lo que más me paralizó no fue reconocer mi ropa ni el fondo del cuarto. Fue el hecho de que yo nunca grabé ese video, no recordaba nada. Y sin embargo, ahí estaba, emitido en vivo. Cerré el sitio. Quemé el equipo. Literalmente lo lancé al fuego, lo grabé, lo destruí. No por seguridad, sino por desesperación. Me mudé. Cambié de nombre. Viví por meses con una paranoia insaciable como si alguien o algo me vigilara desde cada esquina de sombra.
Evité todo tipo de dispositivos electrónicos. Me refugié en lugares donde no llegaba la señal. Campos, zonas muertas, moteles sin Wi-Fi. Pero entonces lo entendí. No era el sitio, no era la Deep Web, era el culto. Y el culto no necesitaba internet. La puerta negra no era un archivo, era un símbolo, una entrada. Y yo la había cruzado. Lo supe con certeza una noche, cuando desperté y descubrí que mis manos estaban cubiertas de sangre seca. No tenía heridas, pero en mi bolsillo había una nota escrita con mi propia caligrafía. La purificación ha comenzado, gracias por tu entrega. Y desde ese día, cada vez que me miro en el espejo, ya no reconozco mis ojos. Nunca me gustaron los trabajos en casas ajenas. Siempre sentía que invadía algo más que un espacio físico. Pero aquel miércoles de octubre, no podía darme el lujo de rechazar dinero. Me llamaron desde un pequeño local de reparación de bicicletas, ubicado en una calle olvidada al sur de la ciudad. El dueño, un tipo mayor de nombre Marcelo, decía que su punto de venta estaba sin conexión y su sistema no registraba los pagos. Sonaba a algo sencillo: reconfigurar el router, revisar el cableado, cobrar en efectivo y volver a casa. Llegué con mi maletín de herramientas, un café barato en la mano y pocas expectativas. El negocio estaba medio vacío. Marcos, el dueño, apenas levantó la vista. Señaló con un gesto hacia la trastienda y dijo: «Ahí está el módem. No sé qué le pasa, se desconecta a cada rato». Pasé al fondo y lo primero que noté fue la humedad. La pared tenía manchas negras que trepaban como raíces podridas. El módem, un modelo obsoleto de hace años, parpadeaba erráticamente. Me senté, saqué mi laptop y conecté el cable Ethernet. Nada, sin acceso. Intenté usar la red Wi-Fi. Había varias disponibles: Bicicletas Marcelo, Casa Rosa 5E, Telnet 345, y una sin nombre, solo una secuencia de caracteres: XICE 93D1, abierta, sin clave. Fue un error, lo sé ahora. Pero en ese momento, cansado, sin ganas de lidiar con contraseñas perdidas y reinicios, me conecté a esa. En cuanto lo hice, la pantalla de mi laptop titiló. Pensé que era un fallo del controlador de red, así que reinicié el adaptador, pero entonces apareció una ventana emergente. Era una interfaz de chat en negro y rojo, con una tipografía pixelada. Sin remitente. Solo un mensaje: «Bienvenido, Andrés». Me congelé. Yo no había escrito mi nombre en ningún lado. Ni la laptop, ni el navegador, ni el sistema de red debería saber cómo me llamaba. Y sin embargo, ahí estaba. Mi nombre, escrito con una familiaridad escalofriante. Escribí: «¿Quién eres?». La respuesta llegó instantáneamente: «Sabemos quién eres. Sabemos dónde estás. Sabemos lo que hiciste en 2009». Mi corazón latió más rápido. 2009. Ese año. No podía ser una coincidencia. Era algo que nadie sabía, algo que ni siquiera figuraba en redes, algo privado, algo que juré llevarme a la tumba. Minimicé la ventana, la cerré, nada sirvió. Se abría de nuevo una y otra vez. La computadora ya no respondía a comandos. El cursor se movía solo, recorriendo mis carpetas, abriendo archivos, fotos, documentos. Apareció una nueva ventana, esta vez reproduciendo un video. Primero, estática. Luego, una figura humana en una habitación apenas iluminada. Estaba desnudo, atado de pies y manos. A su lado, un hombre enmascarado sostenía un cuchillo curvo. Sin decir palabra, comenzó a cortarle el pecho, lentamente. El sonido era real. No había música, no había efectos. Solo carne desgarrándose, respiraciones agitadas y un grito ahogado. Cambié de pestaña. Intenté apagar la laptop. Nada. El botón de apagado no respondía. El ventilador del sistema se volvió más ruidoso, como si la máquina estuviera forzada al límite. Volví al chat. Había otro mensaje: «¿Te gusta mirar? Esto es solo el inicio». La pantalla se dividió en cuatro transmisiones en vivo. En cada una escena diferente. Una mujer en una celda comiéndose los dedos. Un anciano colgado boca abajo, con ratas royéndole el rostro. Un adolescente escribiendo en un cuaderno mientras alguien lo obliga a tragarse clavos, y una sala vacía con una silla. Solo la silla. Esa última me inquietó más que las otras. Escribí desesperado: «¿Qué es esto? ¿Cómo sabes todo sobre mí?
Y la respuesta llegó como una puñalada en el estómago. Esta red no es un acceso, es un contrato. Aceptaste al conectarte. En ese momento, la cámara de mi laptop se encendió. La luz verde me lo confirmó. Me estaban mirando. Cerré la tapa de golpe, pero no sirvió. La tapa se abrió sola. Juraría que no hubo viento ni movimiento. Simplemente se levantó como si tuviera voluntad propia. Entonces, el sistema emitió una voz. Sintética, robótica, distorsionada. Andrés Torres, 34 años, nacido en Mendoza. Padre, Carlos Torres. Madre, Antonia Vidal. Hermana, Valeria Torres, residente en calle La Prida 412, departamento 3C. Tiene 2 sobrinos. El menor aún duerme con peluches. Mi estómago se contrajo. Me levanté. Saqué el cable de alimentación. Apagué el módem. Nada funcionó. La laptop seguía encendida, sin batería, sin corriente, pero viva. La pantalla ahora mostraba una habitación diferente. Era la trastienda donde estaba yo. El ángulo era desde una esquina superior, como si hubiera una cámara ahí, oculta, acechando. Me vi a mí mismo de espaldas mirando la pantalla. Me estaba viendo desde otro punto de vista, desde adentro. Corrí. Dejé todo. Mi maletín, la laptop, incluso el celular. Marcelo me gritó algo desde la entrada, pero no lo escuché. Solo quería salir de ahí. Sentía que me seguían, que algo se había adherido a mí como una sombra. Llegué a casa y no encendí ningún aparato. Todo quedó apagado por días. No toqué mi computadora personal, no revisé redes, no consulté correos, solo escuchaba. A veces, por las noches, mi televisor se encendía solo. Mostraba pantallas negras con texto blanco. A veces, el timbre sonaba y no había nadie. A veces, la red inalámbrica 157HG93 número DU1 aparecía entre las disponibles, incluso sin módem cerca. No sabía si estaba loco o si algo verdaderamente se había metido en mi vida. Durante días, la red 157HG93 número DU1 seguía apareciendo en mi lista de Wi-Fi incluso cuando me alejaba kilómetros de aquel local. Cambié de casa. Me mudé con un amigo, Juan, técnico como yo, que siempre se reía de mis historias de paranoia digital. Le conté lo que había pasado, esperando que me diera una explicación lógica. No lo hizo. Solo palideció cuando vio en su propio celular que la red misteriosa también estaba allí. Eso no es posible. No hay ningún punto de acceso en este rango, y menos sin cifrado, murmuró. Al intentar escanearla con herramientas profesionales, su equipo se congeló. No colapsó, se congeló. Como si el sistema completo se hubiera detenido en el tiempo. Nunca vi esto. Es como si la red existiera sin existir, como un espectro electromagnético sin fuente física. Esa noche nos sentamos en el comedor con nuestras laptops tratando de replicar el fenómeno, conectar la red a una VPN cerrada, algo que nos permitiera bloquearla o identificar su origen. Juan decidió usar una máquina virtual para intentar entrar de nuevo, con un sistema limpio y aislado del resto. Apenas se conectó, la imagen de la pantalla cambió. Ya no era un escritorio estándar, era una sala en directo. Yo la reconocí al instante. Era el cuarto donde vivía mi madre. El ángulo de cámara no era posible desde ninguna posición que recordara. Era como si estuvieran dentro de la pared. Juan se levantó, pálido, y dijo: ¿Eso es en tiempo real? Mi celular vibró. Mensaje anónimo. ¿Quieres verla morir en directo, Andrés? No respondí. Corrí hacia la puerta. Juan me detuvo. No vayas. Eso es lo que quieren. Es una cacería. Es como un virus, pero no digital. Es otra cosa. Esto no es hacking. Esto es invocación. No lo entendí hasta que vi la nueva pantalla. Una transmisión diferente con el nombre Sala Negra-003 en la parte superior. Dentro había varios chats en vivo, personas comentando con nombres raros como Watcher Ones, Eterx, Hollow Client y frases como ¿cuánto por el chico? Pido 5 ETH por el de Mendoza. Ya está marcado. Se lo lleva la red. Juan estaba en shock. Tapó la cámara de su laptop, cerró todo, desconectó el módem y fue a su auto a buscar un inhibidor de señal. Me dijo que tenía uno viejo de pruebas, pero no volvió. Salí tras él. Lo encontré en el garaje, con la puerta del coche abierta, la cabeza ladeada en una postura antinatural. Su cuerpo estaba congelado como una estatua.
En la pantalla del celular que tenía en la mano, un último mensaje titilaba: «Gracias por compartir tu red, Juan». Vomité, literalmente. No sabía si por el susto o por la imagen. Cuando me acerqué, noté algo más. La red maldita ya no aparecía en la lista. Number ahora tenía un nuevo nombre. Torres Iduon Live, mi apellido. Mi número. Mi canal. Corrí de nuevo a la casa. Conecté un antiguo equipo sin conexión ni Wi-Fi, solo una batería, sin red. Un sistema cerrado, puro, casi analógico. Encendí un monitor viejo y escribí un código básico para revisar si la red estaba en el aire. Lo estaba. Incluso sin antena, sin receptor. La señal no venía de afuera. Venía de adentro. La transmisión comenzó sin mi consentimiento. Una nueva imagen. Era yo. Ahí en mi cuarto, con la cara demacrada, ojeroso, transmitido en tiempo real. Un contador de visualizaciones iba en aumento. Primero 10, luego 84, después 340. Ayer había gente viéndome, comentando: «Está por quebrarse. Me gusta el pánico que tiene. Denle una pista de lo que sigue. Su hermana llegará pronto». Llamé a Valeria. No respondió. Escribí en el chat: «¿Qué quieren?». La respuesta fue tan inmediata que dolió. «Queremos seguir conectados. Siempre. Donde haya red habrá acceso. Donde haya miedo habrá transmisión. Tú diste permiso. La red era libre. Ahora tú también lo eres». Ya no era un hacker, ni un virus. Era un ritual digital. No importaba si destruía los dispositivos, si rompía el router, si me escondía en un sótano aislado de todo. La red no necesitaba Wi-Fi, no necesitaba datos, estaba en mí. En mis sueños seguía apareciendo la sala con la silla vacía. Pero esta vez ya no estaba vacía. Yo estaba ahí, atado, transmitiendo, en vivo. Y millas miraban y comentaban. Y no había forma de desconectarse.